Muchas gracias, Miss. Bien, la primera pregunta es, ¿usted conoce sobre las debilidades y fortalezas que se observan en los planes y programas basados en las competencias actuales? En sí, como una metodología de los planes y los programas, hablando del tema de competencias actuales, sinceramente, a, a un nivel educativo, yo los desconozco. No me he dado la oportunidad aún de poder indagar un poquito si hay algún patrón, ¿no? Para poder establecer estos planes y programas de acuerdo a una metodología que ciertas instituciones a nivel académico en México, hablando de la parte educativa, pudieran proporcionarme para poder decirte, ¿no? ¿Qué tanto conozco por esta parte? Yo te voy a hablar o te voy a responder por la parte de lo que yo he observado como docente, como alumna en algún momento de mi vida, ¿verdad? Y lo que puedo ver alrededor del sistema educativo de manera actual, pues por experiencia personal, ¿no? Porque pues soy madre de familia también. Entonces, en base a esto, pues te quiero responder acerca de lo que yo observo en cuestión a un análisis con los factores de fortaleza y los factores de debilidades. Las fortalezas que nosotros podemos encontrar en estos planes y programas basados en las competencias actuales, hablamos de competencias actuales como un tema boom, ¿verdad? Como un tema acelerado en donde cada vez se nos exige y se nos pide que el individuo vaya desarrollando más competencias que le permitan crecer de forma íntegra. Es por ello que pues es necesario que podamos ubicar esas fortalezas. Entonces, esas fortalezas, hablando del tema de competencia, yo siempre lo he visto como una buena intención. La fortaleza para mí, pues a nivel general, vemos padres más interesados, padres más capacitados de forma personal por el bien de sus hijos, para que puedan aprender, ¿verdad? La tecnología nos ha servido mucho y el conocer nos ha dado la oportunidad de despertar y tener ese interés y esa intención de poder llevar a cabo los planes y programas de acuerdo a cómo se nos estipula y nosotros somos parte te estoy hablando en estos momentos como madre de familia, ¿verdad? Nos ha impulsado a tener esa buena intención de poder utilizar estas herramientas para generar más y más competencias. En mi caso, hablando de un nivel básico, yo quiero partir desde ahí, lo estoy intentando hacer, es mi intención todos y cada uno de los días. Hablando de mi lado docente, sinceramente, la intención yo sí la he visto, sobre todo en las personas o en los profesores que tienen vocación. Si existe esta vocación, siempre va a haber la intención de generar planes y programas. Son cosas de oficina, ¿verdad? Son cosas de escritorio. Te lleva tiempo el planear todo esto. No me vas a dejar mentir. Solamente iba a ser una práctica hacia una empresa y cuánto tiempo nos llevó formular todo, estructurar todo para que termine el producto en ese video. Entonces, eso es algo que nosotros a veces no, tenemos la intención siempre. Tenemos la intención como maestros de estar siempre, siempre ahí para que nuestros planes y programas pues cumplan con el resultado que nosotros queremos. Entonces la intención ahí está. Entonces es lo que tiene México. Yo ya lo veo a un nivel nacional. Mucha gente ya tiene esa intención de seguir desarrollando competencias, de conocer más. Vemos a padres más interesados,
menos aislados con lo que diga el maestro o la maestra, sino que como que más involucrados en que sus hijos puedan ser capaces de desarrollarlo. Y hablando de debilidades, a nivel general, yo creo que tenemos una habilidad que es la inconsistencia y la falta de disciplina. Vemos muchos padres de familia que piensan que pasar un ciclo escolar es simplemente cumplir con una nota. Y no hay esa inconsistencia para seguir esos planes y programas que los docentes están formulando día tras día. Entonces no hay esa disciplina, no hay ese seguimiento, no se contagia al alumno, a su hijo en este caso, para que eso se pueda dar. Entonces esos planes y programas se quedan allí. ¿Por qué? Porque no tenemos a ese usuario que pueda ser de beneficio a ello. Hablando de los docentes, lo mismo. De nada nos sirve a los docentes planear programas que les generen a los alumnos competencias y sobre todo porque nosotros tenemos ya la visión a largo plazo de lo que está sucediendo alrededor y qué es lo que ellos deben necesitar. Entonces, a lo mejor en ese momento el alumno lo comprende, lo entiende, pero no es consistente, simplemente no, pues no existe esta convicción, no se le da a veces la seriedad posible y entonces pues no se aprovecha realmente eso. Entonces, para mí, los planes y programas basados en competencias actuales son muy buenos, pero la fortaleza que tenemos como personas es que ya hay más personas interesadas y tienen la intención de seguirlas, pero también tenemos esas debilidades como contraparte a estas personas o a estos agentes que todavía no comprenden el porqué de la consistencia, el porqué de la disciplina para buscar o más bien para encontrar un mejor resultado en ese plan y en ese programa que se estableció. Así es, Miss, como comenta, realmente se necesita una planeación y una organización para conocer ahora sí que los planes y programas, ¿no? Basados en las competencias actuales, ¿no? Y que como docentes es necesario saber cuáles son las debilidades y saber cuáles son las fortalezas, ¿no? Ahora sí que nos brindan, ¿no? Y bien, continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a la que le acabo yo de mencionar en la primera, ¿cuáles son las adecuaciones inmediatas que usted le haría o que usted requeriría de este tema? Tiene relación esta segunda pregunta porque al momento de detectar las debilidades de todos los agentes de aquellos planes y programas que buscan generar competencias y detectar, porque es algo de verdad que necesitamos observar mucho, escuchar mucho, tener todas esas habilidades en el caso de los docentes para poder llegar a la conclusión de que algo está sucediendo. Entonces, definitivamente, en un docente que no se detiene y no se percata de que algo está sucediendo, muy difícil puede reconocer ese problema. Entonces, con pues mi perfil administrativo, tenemos como base una metodología llamada proceso administrativo, que a mi experiencia realmente son factores o elementos que se adecuan perfectamente a la parte pedagógica y empiezan con planeación, o sea, con ese plan, y terminan con un elemento llamado control. Este elemento llamado control es el elemento que nos da todas las herramientas y nos permite percatarnos, nos permite evaluar, nos permite tener referencias de que estos planes y programas realmente no están funcionando. ¿El por qué? No sabemos si son los mismos programas, su ineficiencia, o sea, su estructura, su falta de eficacia. No sabemos si realmente los miembros o los agentes que pudieran hacer uso de ello no están cumpliendo. Entonces, de ahí viene ese término de adecuaciones. Y pues las adecuaciones realmente se deben de hacer pues de forma inmediata, porque es parte del control.
Se cree que para que un sistema funcione tendríamos que tener la mentalidad de que no solamente sea un proceso, sino un sistema que me permita, una vez que yo detecte esta última parte de control, tener una fase de retroalimentación para poder hacer un feedback y poder así detectar cuál es la adecuación necesaria que se tiene que implementar. Por lo general, siempre se dan estas adecuaciones. Pero ahora, en este tiempo de inconsistencia, inestabilidad debido al factor pandemia, estas adecuaciones se han tenido que hacer de forma veloz. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a ese resultado. Llegar a ese resultado implementando esas adecuaciones. En mi caso, desde que comencé a con la docencia en el momento de pandemia, no ha habido materia que no haya hecho una adecuación. Y para empezar, en los programas. ¿Por qué? Porque el resultado que mejor puede impactar en el aprendizaje del alumno es hacerlo de forma presencial, de principio a fin. Entonces, para poder sustituir todo eso, ahí te va la primera adecuación. Pero nos quedamos en planes y programas y olvidamos ese factor maestro o docente dentro del sistema como parte de la persona que está funcionando y olvidamos a veces también todos esos factores que el alumno también está pasando detrás de una pantalla, detrás de una computadora. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. No podemos evaluar a un elemento o a un factor de forma aislada, porque todos formamos parte de un sistema y para que todo funcione todos debemos funcionar. Las adecuaciones nos sirven para establecer esa retroalimentación. Así es, Miss. Ahorita que usted comenta sobre la pandemia, es necesario, ¿no? Ahora más que nunca hacer adecuaciones inmediatas, ¿no? Porque hoy por hoy nos damos cuenta que de la noche a la mañana ya nos volvimos docentes y nos volvimos alumnos virtuales, ¿no? Entonces, como que vemos el lado diferente, ¿no? Como que ya no es de manera presencial, sino es de manera virtual todo, ¿no? Entonces, se tienen que hacer esas adecuaciones sí o sí, ¿no? Y ya que toca usted ese tema, a mí me gustaría saber, ¿cuáles son las estrategias que usted podría implementar en el aula a partir de la presente experiencia, obviamente, de la pandemia? Bueno, de entrada tenemos una ventaja y es ese elemento dentro del sistema, hablando del alumno. Un alumno ya en formación profesional, ya seguro de por lo menos el paso que sigue, de lo que quiere. La persona que o alumno que ya se conoce, ¿no? Ya intrínsecamente ya sabe todas esas oportunidades y esas fortalezas que tiene, pero también esas debilidades. Entonces, partiendo de esto, sinceramente, he generado ciertas estrategias que a nivel mmm, profesional y personal me han ayudado. La parte del voto de confianza para poder llegar al alumno con una cercanía, la cercanía más posible, sustituyendo eso que no podemos hacer ahora, presencial. Y pues estamos de acuerdo que, discúlpame el ruido, pero pues aquí estamos. Estamos de acuerdo de que pues somos los maestros o los docentes quienes tendríamos que generar esas estrategias para cumplir ese objetivo. Una de las estrategias que yo he implementado como empecé en un principio es la parte de la cercanía, la parte de la comunicación para poder llegar al alumno. Alumnos que jamás en mi vida pues había escuchado sus nombres, realmente no los he conocido personalmente, pero sé que son parte de mi sistema como alumnos. Entonces, yo creo que una de las cosas que deberíamos de implementar, que no debe de faltar, es la comunicación. El de que no supe, el de que no me dijo,
el de que no entendí, es algo que yo no lo dejo, sinceramente no dejo huecos en eso. Entonces, intento dar esa retroalimentación de principio a fin, me tomo ese tiempo, sinceramente el tiempo de la sesión de clase es como la mitad de mi función, más lo que un docente debería de hacer con tal de, ahora sí que cumplir ese objetivo. Esa es una de las estrategias que yo he utilizado, la parte de la cercanía para poder evaluar realmente cuál es la actitud del alumno. Y la mayoría, yo he detectado que han tenido una buena actitud y los que no, ya no están aquí. Hablando de situaciones, por ejemplo, diferentes de otros factores como económicos, que con esos pues no nos podemos meter, no puedo tocar, pero por cuestiones de actitud ya no están con ustedes, ya no están con nosotros, porque esto es un filtro donde los más capaces se vienen quedando. Entonces, darles a esas personas que están con esa actitud el voto de confianza, el de que ya son personas o alumnos o adultos maduros que saben cuáles son las consecuencias de sus actos, que las aceptan. Entonces eso me hace, la verdad, eh, tener resultados. Y sinceramente yo sí aplico la parte de las políticas. Quizás si por allá no tanto a políticas de acuerdos en las clases virtuales. Prende tu cámara, apaga tu cámara. Si no tienes prende la cámara, te pongo falta. Hay muchos factores que cuando nos enfocamos en esta parte de la tecnología, olvidamos todos los demás. Entonces nos quedamos, pues se podría decir, cojos o mancos porque no estamos teniendo presente otros factores. Entonces, yo no me refiero a esas políticas. Yo me refiero a políticas o acuerdos que hago internamente conmigo misma y con la parte de la oportunidad, la parte de una segunda oportunidad. Y de verdad, la segunda oportunidad te confirma si realmente el alumno, pues te está, pues se podría decir, no te está diciendo la verdad. Y poco a poco, mira, de verdad es que los maestros o los docentes no hacemos nada. Solitos, los alumnos van cayendo, pasando por ese filtro. Y las cosas se dan. Entonces son esas cosas que a mí me dan tranquilidad de que implementando las estrategias, como por ejemplo la cercanía con los alumnos, de alguna otra forma, con un mensaje, con un correo, siempre y cuando cumplamos con los establecimientos de lo que es la institución, sin violar ninguna de las reglas y de las políticas de la institución, todo lo demás que a nosotros como docentes nos han dado la cobertura y el apoyo, yo lo tomo. Al principio sí pensaba, esto está permitido, esto no está permitido. Entonces me di cuenta que la institución sí nos da la oportunidad de tomar ciertos criterios y yo tomo esos criterios. El caso es que yo pueda asegurarme que el alumno aprendió. Y de verdad que ha sido una experiencia diferente, pero pues bastante buena. Y claro, con políticas internas, criterios propios que yo he puesto donde me doy cuenta uno por uno, si realmente lo que me dicen es cierto, si realmente sucedió así o qué es lo que pasa. Y como te comento, las estrategias me han funcionado porque solitos los alumnos van para arriba, derechito o para abajo. Entonces, la verdad es que sobre estrategias, creo que cada docente tiene su librito. Así es, Miss, como usted comenta, yo creo que el día de hoy nos damos cuenta que es necesario, ¿no? Que es de suma importancia ahora sí que tener e implementar ahora sí que esas estrategias dentro de los alumnos, ¿no? Que es necesario, sobre todo porque vemos las necesidades que hay, ¿no? Y que van surgiendo dentro del, del parcial, ¿no? Nos damos cuenta que todos los alumnos pues somos diferentes, ¿no? Entonces hay necesidades diferentes, ¿no? Y bien, de acuerdo a la respuesta que usted
ahorita me acaba de dar, ¿qué relevancia tiene la tecnología para crear ambientes virtuales de aprendizaje acorde a las necesidades educativas? Bueno, de este tema, no me dejarás mentir. La relevancia actualmente en este tiempo de pandemia es impresionante, es muy alta, porque implica realmente eh, el sustituir lo presencial, la charla, la plática, la clase, por herramientas digitales, herramientas virtuales, que por lo menos si no logran el 100% de lo que se llega a dar en algo presencial, ¿no? Pues por lo menos rebasen el 50 o el 60 o el 70%. El caso es que se cumplan las. Este, el detalle es pues la parte, tanto por la parte docente como por la parte de los alumnos, ¿no? Por la parte docente. Realmente, así como todos los alumnos pues, son diferentes, como bien lo dijiste, también todos los maestros realmente somos diferentes. En mi caso, y porque es algo que yo no había realmente detectado, hablando de un cuadrante FODA, hablando de mis debilidades, la parte de la tecnología y de las herramientas tecnológicas ha sido una competencia para mí que me ha costado, y no solamente hoy, no solamente en la actualidad. Me costó desde antes porque en un tiempo de desarrollo temprano no hubo la oportunidad de poderlo contrarrestar. Entonces yo siempre dije que pues nunca, o sea, nunca iba a sustituir la tecnología con mis propósitos, ¿no? No, pero llega la pandemia, o te actualizas, o das ese paso, o yo no sé qué vas a hacer. O sea, casi, casi así nos empujó a los que, así como yo y tú sabes, ¿no? Estábamos hasta cierto punto en ceros en esta parte, nos empujó a dar ese primer paso, ¿no? Y la verdad también esa ha sido una experiencia porque yo iniciando en esta parte se podría decir, de docencia, aplicando la parte de la experiencia en cuestión a mi perfil. Entonces, de ahí todo se dio ahora, el medio, la herramienta tecnológica. Entonces, de verdad, yo sí me dije, o soy de aquí o aquí lo dejo. Y así pasó un mes, otro mes y otro mes. Y yo creo que también a ustedes les sucedió, ¿no? El intento de, bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Y así como tú eres una de las personas o sea, prendan su cámara, me decía. Yo igual, si se trata de preguntarme, de preguntar, de decir, prendan todo su cámara. Los reconozco, los veo, sé quiénes son, sus actitudes, sus gestos, y es algo que para mí es bastante relevante. Sin embargo, pues, pues no sé, existieron pues muchos factores que hicieron que pues usáramos esa tecnología para sustituir todo esto. Entonces sí ha sido muy relevante, lo sigue siendo, el desarrollo de la tecnología de manera personal lo sigue siendo. Este, el paso a veces no se da de una forma rápida, de una forma acelerada, sobre todo si no es parte de tu competencia, si es algo que te cuesta. Pero eso sí, tus planes a corto, a mediano o a largo plazo de aprender, de conocer y de practicarlo deben de estar. Porque si no, algún día esa misma tecnología te va a comer a ti. Entonces yo sí lo tengo, ¿no? Yo me voy poniendo los retos y por lo general, este, en este año, ya después de dejarlos a ustedes, ya que tengo un poquito de carga académica más baja, ahora sí, me doy el tiempo para poder entrar a nuevas plataformas, herramientas o algo que me ayude también, o sea, y aprovecho, yo se los agradezco en el momento de que cada uno hizo sus exposiciones magníficas y espectaculares. Definitivamente, o sea, tomé nota de todas sus ligas, de todo lo que hicieron, y es algo que de verdad a mí me sirvió. Entonces, sí es relevante.
no es lo más importante porque ya lo hablamos en la parte de las estrategias, en la parte de las adecuaciones. No es lo más importante porque yo así lo digo y de verdad como experiencia, pero sí es relevante. Y mientras podamos aprender, tendríamos que tener siempre la actitud de decir sí, vamos a aprender algo. Al nivel, a la velocidad que podamos, con los recursos que tengamos. Sí, sí, realmente está en lo cierto, de hecho, creo que los docentes de esta generación creo que han sufrido un poquito más, ¿no? Con eso, aquellos que se les hace difícil o se les complica aún todavía, ¿no? Esto de la tecnología, nuevas plataformas, maneras diferentes de aprender de forma virtual. Yo creo que va, ¿no? De la mano el refrán que siempre dicen, los docentes siempre deben de estar constantemente actualizándose porque es necesario y bueno, la pandemia nos empujó, ¿no? Los empujó a esto y la verdad es que yo estoy muy contenta, Miss, porque usted ha sido una de esas maestras que claro que ha puesto ahora sí que esas estrategias ha implementado y se ven los resultados, ¿no? Que como alumnos damos, ¿no? Nuestras tareas, nuestros trabajos, ¿no? Y uno mismo se da cuenta, ¿no? Realmente aquellos maestros que se preparan, que bueno, quizás no son buenos en esto, pero lo hacen bien, ¿no? Y se capacitan, tratan de estar en constante capacitación para que pues sepan, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Y pues la verdad, de mi parte, yo estoy muy agradecida por darme su tiempo, porque yo sé que no es horario de clases, pero se tomó el tiempo y muchísimas gracias por contestarme. Gracias, Miss.